Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Café Científico UFRO, un espacio de encuentro y diálogo que este año se da en el marco del proyecto FRO 2493 Puentes de Conocimiento, que impulsa a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de la Frontera a través del Ministerio de Educación y su Subsecretaría de Educación Superior. En esta ocasión, nuestro capítulo se denomina Aprendizaje Activo y Equidad, repensando la formación en ciencias empresariales. Es una conversación sobre cómo transformar la educación superior para que sea más inclusiva, participativa, efectiva en el siglo XXI. Hoy tenemos el agrado de acompañarles junto a dos destacadas invitadas. Buenas tardes a ambas. Magíster Ana Moraga Pumariño, académica del Departamento de Administración y Economía, Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales UFRO. Su investigación está vinculada a la innovación docente, autoeficiencia, aprendizaje activo y trayectorias estudiantiles con énfasis en equidad de género en la educación superior. Y Magíster Vesnia Ortiz Sea, académica del Departamento de Administración y Economía, Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales UFRO. Su trabajo disciplinar se vincula a los costos y la sostenibilidad, mientras que en el ámbito formativo desarrolla investigación en metodologías activas de aprendizaje, incluida la gamificación, equidad de género en la educación y autoeficacia estudiantil. Para comenzar la conversación, quisiera, cada una de ustedes nos cuente qué las llevó a interesarse en sus respectivas áreas de investigación. ¿Hubo algún momento de experiencia que las impulsó? Parto yo entonces. Bueno, primero que nada agradecer esta oportunidad, especialmente para responder tu pregunta. Yo creo que tiene que ver un poco con ya los años que llevo en el ejercicio de la docencia universitaria, 30 años, ¿ya? Lo cual, desde el punto de vista de la experiencia que he tenido con mis estudiantes, me he dado cuenta de que nuestro rol es mucho más amplio que solamente el transmitir conocimiento o el ayudarlos a ir formándose profesionalmente, sino que tiene también un rol de model, ¿no es cierto?, de poder fortalecer y de ir preparándolos para los distintos desafíos que el mercado laboral y nuestras disciplinas van requiriendo. Sí, por mi parte yo tengo dos líneas de investigación, una en los costos y la sostenibilidad, y surgió porque me pregunté cómo puedo aportar a salvar el mundo, entre comillas, cómo puedo aportar mi disciplina al tema del medio ambiente, y por el otro lado la investigación formativa, que nace netamente por mi vocación docente. A mí me gusta mucho hacer clases, entonces cuando partí empecé a averiguar cuáles son los métodos que me permiten potenciar a los estudiantes de contador público y auditor, que es donde principalmente hago clases, y ahí descubrí todo un mundo de metodologías activas, el aprendizaje más servicio, aula inversa, la gamificación y otros, y empecé a investigar, empecé a aplicarlo primero, después dije, si funciona, a mí me funciona, entonces empecé a investigar, y luego hace un par de años con Anita hicimos ahí un match y estamos investigando todo lo que tiene que ver con autoeficacia académica, el género, y complementándolo también con lo anterior. Pero yo diría que por la práctica docente llegué a la línea de investigación. Vesnia, ¿y qué es realmente la gamificación en la educación? ¿Y en qué se diferencia del simplemente el término jugar? Sí, bueno, la gamificación es tomar cualquier elemento del juego en un contexto no lúdico. De hecho, si tú te pones a pensar, siempre gamificamos. En este café, los primeros 30 en llegar ganaban un premio que era un café. Ya, eso es gamificación. Cuando vamos a comprar al supermercado y nos dan puntos para poder canjear algo, estamos gamificando. El uso de Waze, cuando te dan un dulce o algo, si denuncias si está la policía o no, estamos gamificando. Y en educación, a diferencia de en los juegos propiamente tal, es el objetivo en realidad la diferencia entre uno y otro. Porque cuando tú juegas buscas divertirte, distendirte, y en educación lo que buscas es aprender y generar algunas habilidades que uno define al momento en que está gamificando. O sea, en el día a día estamos gamificando estamos permanentemente. Sí. Y Ana, ¿y qué es la autoeficacia académica? ¿Cuáles son los hallazgos encontrados en la investigación que impulsas tú? Bueno, como decía Vesnia, nosotros ya hace unos años, y en conjunto con otra colega que está aquí también, con Sonia Salvo, nos hemos preguntado, ¿ya?, cuáles son las diferencias que tienen los estudiantes, en este caso hombres y mujeres, especialmente en el área de negocios, ¿ya? Y ahí llegamos a un constructo que proviene de Bandura, ¿ya?, que habla de la autoeficacia, ¿ya? Y nosotros en particular la autoeficacia académica, que tiene que ver, en términos bastante simples, la creencia que tenemos de nosotros mismos, la percepción de que podemos lograr, ¿no es cierto?, ciertos resultados, ciertas metas, ¿ya? Y eso vinculándolo especialmente en el área de negocios, que son carreras que requieren
además de los conocimientos técnicos, ¿no es cierto?, disciplinares, una serie de habilidades asociadas a liderazgo, ¿ya?, a capacidades de negociación, ¿ya?, una autoeficacia personal es muy importante para poder no solamente alcanzar los resultados académicos que tenemos, sino que también para poder, una vez en la inserción laboral, poder proyectarnos profesionalmente. ¿Ya? En ese contexto, ¿ya?, y de acuerdo a la literatura que habíamos encontrado, no habían estudios específicamente asociados, en el caso chileno, a la autoeficacia en el estudio de las ciencias empresariales. Y ahí, analizando, encontramos, ¿no es cierto?, separando ese constructo en la autoeficacia más bien sistémica, en cómo afecta el medio a esa credibilidad, pero también en aspectos personales. Y en un estudio que hicimos aquí en nuestra facultad, con las carreras de contador auditor e ingeniería comercial, encontramos algo que también está respaldado por la literatura, que no hay diferencia entre estudiantes hombres y mujeres respecto de cuánto perciben que afecta el medio, ¿ya?, cuánto afectamos nosotros los docentes o el contexto educativo, pero sí una diferencia significativa en la creencia de que ellos mismos, la autoeficacia personal, pueden lograr sus resultados. ¿Qué autoeficaces pueden ser? Y ahí a favor de los hombres, es decir, las estudiantes mujeres perciben, ¿ya?, una autoeficacia personal de menor nivel, ¿ya?, que no necesariamente está asociada al rendimiento, por ejemplo, pero sí en cómo ellas son capaces de poder, o la creencia que tienen de poder lograr ciertos resultados, y lo que claramente, como vamos a ver más adelante seguramente, incide en su inserción en el mercado laboral. Benia, volvamos a la gamificación. Desde tu experiencia, ¿cómo es una clase tradicional en comparación con una clase con gamificación? ¿Qué cambia para el estudiante? Bueno, los resultados como neto de nuestra facultad los vamos a ver el próximo semestre, porque tenemos un proyecto con Anita y también Sonia, que está acá en el público, un DIUFRO, que vamos a medir la diferencia entre motivación, compromiso entre una clase gamificada o con metodología activa versus una tradicional. Pero básicamente es que en la clase tradicional el estudiante está escuchando, está recibiendo información y no hay una interacción o una aplicación de contenidos propiamente tal. Y en una con metodología activa el estudiante es el centro y más que escuchar está aplicando enseguida lo que está aprendiendo. Esa es la principal diferencia entre una y otra. Ana, recién mencionaste algo de género. ¿Sí? ¿Cómo se expresan las desigualdades de género en la experiencia educativa de estudiantes hombres y mujeres en carreras empresariales? Bueno, algo ya comentaba, especialmente de acuerdo a lo que dice la literatura, nuestros hallazgos en la investigación y también la experiencia que uno va viviendo día a día en el aula, es una mayor autoexigencia muchas veces de las estudiantes mujeres, ¿ya?, lo que muchas veces las hace focalizarse en cosas quizás que son mucho más específicos, que tienen la creencia que les van a llevar más lejos, como por ejemplo el rendimiento académico, ¿ya? Son mucho más estructuradas, ¿ya?, y eso les evita, ¿ya?, muchas veces poder salir de su zona de confort y experimentar otras experiencias que tienen que ver también con lo que es la formación profesional, que es más que el aprendizaje específico de disciplina o el tener ciertas notas, alcanzar ciertos logros académicos, ¿ya? Eso mismo también genera mayores niveles de ansiedad, de estrés, ¿ya? Lo que de alguna manera, cuando uno ya las quiere invitar, por ejemplo, a ser ayudantes de investigación, ¿ya?, o laborantes en actividades no tan específicas de un área o de una asignatura, dudan, ¿ya?, se arriesgan menos, lo que claramente las va a limitar en su futura inserción profesional, tanto en el inicio, ¿no es cierto?, como después en su desarrollo, cuando ellas tengan que negociar salario, cuando tengan que aceptar algunos, ¿no es cierto?, desafíos profesionales que las pueden llevar a algunas posiciones de liderazgo. Bueno, una pregunta para ambas. Teniendo más claro estos dos conceptos que hemos estado conversando, ¿qué feedback han recibido de sus estudiantes cuando implementan estos nuevos enfoques? ¿Ha habido resistencia, escepticismo? Sí, bueno, en mi caso, con la metodología activa, hay un perfil de estudiantes que está muy motivado. Por ejemplo, gamificación en contabilidad 1, yo les digo, vamos a jugar en algún momento, y están todo el semestre, ¿cuándo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es? ¿Vamos a hacerlo o no? Y hay otro grupo que está como más, que generalmente son los que tienen menor autoeficacia, que es justamente lo que investigamos, que temen esto de equivocarse, del error, de exponerse. Así que ahí está como la diferencia de ello.
Y respecto a lo otro de la autoeficacia, que es un tema que investigamos, hemos tratado de promover en nuestros estudiantes los resultados de nuestra investigación. De hecho, Anita estuvo hace unas semanas atrás en una de mis asignaturas y les hablábamos de esta diferencia que existe entre las mujeres al momento de tomar decisiones o al momento de enfrentarse a ciertas situaciones, y recibimos muy buena retroalimentación de parte de los y las estudiantes. O sea, valoraron mucho el trabajo cooperativo, entre género, y nuestras estudiantes nos decían, sí, yo me preocupo más de esto, del rendimiento, o me da mucho más miedo exponerme. Hablamos, por ejemplo, que según los estudios que hemos investigado, los hombres con 60% y 70% de seguridad pueden tomar cualquier decisión. O sea, si tú le dices, puedes subir, ellos si creen que el 60% puede, lo va a hacer. En cambio, las mujeres tienen que estar convencidas en un 100% para recién pensar si pueden hacerlo o no. Entonces, darles a conocer esos detalles les abre la mente y hemos tenido, como te digo, buena retroalimentación de parte de ellas y ellos. Sí. Bueno, yo creo que ahí complementando lo que dijo Vesnia, quizás desde la experiencia personal con todos estos años que uno lleva en la academia y el progreso que también hemos hecho, porque uno también va cambiando y siendo mujer, ya profesional, primera generación profesional dentro de la familia y teniendo la oportunidad de estudiar no solamente acá, sino que también en el extranjero, yo creo que nuestro rol como, entre comillas, como mentor o coach. ¿Qué retroalimentación hemos tenido? Por ejemplo, yo tengo muy buenas experiencias con estudiantes que uno como que descubre en el aula, ¿ya? Y que son muy buenas académicamente o de la media a nivel académico, pero que uno les ve mucha proyección, ¿ya? En aquellas donde uno puede ya a tener una mayor relación, invitarla a ser ayudante de investigación, laborante o poder conversar con ella. Tengo alumnas que han llegado muy lejos, ¿ya? Una de hecho que está en el Fondo Monetario Internacional actualmente, ella estaba en mi curso de econometría, ¿ya? Ya había reprobado algunas economías, pero se quería dedicar a la economía. Entonces me cuenta eso en mi oficina y yo le digo, pero si tú lo puedes hacer, es que a mí me gustaría trabajar en el Banco Central, es que tú lo puedes hacer. Preparémonos, o sea, prepárate tú y yo te voy acompañando en lo que pueda. No disciplinar, insisto, porque la disciplina ella tenía todas las capacidades para hacerla. Empezar a ver qué es lo que se requiere, ¿ya? Ponerse metas ambiciosas y trabajar para ello. Y es ahí cuando uno de alguna manera las va motivando a que vayan experimentando otras acciones, donde lo importante no es solo estar en el aula, aprender, ser ayudante académico, sino que participar en una serie de otras actividades, desde el deporte, una segunda lengua, y también, ¿no es cierto?, atreverse a ir preparando su perfil para lo que van necesitando. Y eso lo tengo tanto con estudiantes mujeres, para decirlo así, como con estudiantes hombres, en donde, no siendo quizás el mejor estudiante, yo ya más o menos a mitad de semestre invito a que sean mi ayudante el próximo semestre. Y ellos mismos quedan sorprendidos cuando uno dice, pero ¿usted cree que yo voy a poder hacerlo? Tú vas a poder. Y por lo menos tengo una muy buena, ojo si se puede decir así, y acompañamiento, porque ya terminando el semestre ellos van, se comprometen, y alumnos que quizá nunca pensaron que lo iban a poder lograr o nunca lo pusieron dentro de sus metas, realmente el empuje que uno le puede dar, ¿no es cierto?, con el ejemplo, con una retroalimentación positiva, diciéndole que todo esto se va a lograr, pero con el esfuerzo, realmente los estudiantes aprovechan esas oportunidades. Bueno, hemos conversado cosas conceptuales, algunos ejemplos ya han mencionado ambas, pero me gustaría, Vesnia, que te explayaras un poquito en darnos ejemplos concretos de cómo has aplicado la gamificación en tus clases. ¿Qué herramientas, qué elementos utilizas? Sí, bueno, partí con elementos muy sencillos, como el primero que termina se lleva un dulce, le damos un aplauso, hacemos un ranking, como pequeñas intervenciones, y luego me motivé y creé un juego. O sea, yo creé Contabilandia, que es un juego serio, serio no porque sea aburrido, sino que es el nombre que recibe un juego que se crea exclusivamente para responder a un resultado de aprendizaje, que busca que los estudiantes de los primeros años de contabilidad puedan hacer registros contables, ya que era una debilidad que teníamos en la carrera propiamente tal, y en realidad es algo que se nos critica mucho en nuestra profesión y también de acuerdo a la literatura, que está como que es muy monótona, es como bien de copiar lo que estoy haciendo, entonces surge Contabilandia,
en donde no solamente los estudiantes pueden aplicar la parte de teoría, sino que también hay dilemas éticos, es un juego de cartas, así que hay algunas cartas que generan acción en el juego, como que ponen a prueba tu ética, si quiero ganar pero te perjudico, no sé, si compraste mercadería, te digo que tu mercadería está mala y te daño, o te hago que tu empresa colapse a través del juego, que son decisiones que se van haciendo. Eso es lo más general que he hecho en cuanto a gamificación, o sea, la creación de Contabilandia. Pero la recepción de tu estudiante fue frente a muy estas buena. innovaciones. Sí, respecto a Contabilandia fue muy, muy buena. O sea, en el momento de creación trabajé con un grupo de estudiantes maravillosos que me ayudaron, prototipamos. De hecho, ahora tenemos el derecho de autor de la marca. O sea, de Contabilandia estamos trabajando en el tener la marca ya. Cuando los estudiantes supieron que yo estaba creando un juego, se hicieron el seguimiento de cómo va, me llevaban retroalimentación, me llevaban ideas de juego, otros juegos. Cuando invitábamos al pilotaje tuvimos mucha participación de parte de los estudiantes, estaban motivados. De hecho, después hicimos un campeonato cuando ya se lanzó el juego, lo apliqué en una asignatura, tomamos nuestras primeras encuestas, resultados, aumentó la motivación, el compromiso, el rendimiento, que también es algo que queremos ya llevar a otras carreras. Nos han invitado también de otras universidades para hablar del proyecto Contabilandia y el efecto del juego en el área contable, así que tuvo una muy buena recepción. El centro de estudiantes todavía me pide el juego y lo juegan acá en campeonato, otro, o sea, muy buena en ese sentido. Bueno, una pregunta para ambas. Bueno, el capítulo se llama aprendizaje activo, ¿no es cierto? ¿Qué significa este concepto y cómo lo diferencian del aprendizaje pasivo? O clásico, no sé si llamarlo así. O tradicional. O tradicional. Bueno, como también dice la literatura, de una manera quizás más formal, es que sea un aprendizaje centrado en el estudiante. Ahora, ¿qué significa eso? Cambiar las metodologías y el centro de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ya? Hacer un aprendizaje que no esté centrado en la transmisión de conocimiento y en el profesor, sino que más bien esté centrado en que los estudiantes puedan experimentar y aprender realmente. ¿Ya? Es por ello que esto tiene que partir desde un cambio, como lo hemos hecho en la universidad, de los resultados de aprendizaje, que antiguamente eran objetivos, a poder centrarnos en que tenemos que velar porque los estudiantes realmente aprendan a ciertos conceptos, pero esencialmente a hacer, ¿ya? A pensar, a analizar críticamente. ¿Ya? En ese sentido hay metodologías, ¿ya? Muy importante en donde ya la clase magistral, ya no quedando obsoleta completamente, tiene que ser una parte solamente, pero no el centro de este trabajo, más aún con la tecnología y el acceso a la información, en donde las clases más bien sean como ciertos lugares activos donde ellos vayan aprendiendo y aplicando, con metodologías como por ejemplo la gamificación o metodologías como la que yo he aplicado como STAD, que es una metodología de aprendizaje cooperativo, en donde se trabaja explícitamente para que los estudiantes cooperen entre ellos, aprendan mutuamente, se respeten, pero también, ¿no es cierto?, puedan tener premios y puedan lograr sus metas de aprendizaje de manera conjunta. Sí, o sea, solo para complementar, también las metodologías activas lo que buscan es el desarrollo de competencias genéricas. O sea, el tradicional es como yo receptor y el otro es yo teniendo pensamiento crítico, trabajando en equipo, desarrollando habilidades de comunicación, etc. O sea, eso solamente para complementar la respuesta de Anita. Ana, ¿cómo integras tú la perspectiva de género en metodologías activas? También nos gustaría que nos contaras ejemplos, formas de lograrlo. Ya, bueno, la perspectiva de género es algo de las últimas cosas en las cuales yo también más formalmente me he estado interesando, ya quizás porque hace años atrás no era un gran tema, o mejor dicho, no estaba visibilizado el tema de la equidad de género en educación superior, pero que de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a los estudios de autoeficacia, ¿no es cierto?, nos vamos dando cuenta que cuando hablamos de diversidad, ¿no es cierto?, la diversidad de género ya presente en el aula requiere un tratamiento también y una explicitación, ya debemos estar conscientes de ello. En mi caso, por ejemplo, algunas formas en términos metodológicos, cuando yo trabajo con la metodología de aprendizaje cooperativo, que lo he desarrollado ya en varios semestres y con proyectos de innovación docente con muy buenos resultados, desde la percepción de los estudiantes, es partir, por ejemplo, con que el trabajo cooperativo que se hace en equipos
no tienen que ser al azar, ¿ya? Deben haber equipos heterogéneos desde el punto de vista del sexo, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque la única manera, creo yo, de prepararnos para este trabajo futuro, especialmente de nuestros estudiantes, es que ellos tengan experiencias de trabajo en donde puedan liderarse, ¿no es cierto?, donde puedan aprender de manera conjunta y donde puedan en conjunto desarrollar una serie de otras competencias que se requieren en ese trabajo. Ahí, por ejemplo, también están los roles, ¿ya? Los roles de liderazgo no solamente los pueden ejercer al azar, que pasa muchas veces cuando uno lo deja libre, los hombres son los que lideran, los estudiantes hombres, o al revés, solamente las mujeres. ¿Por qué? Porque le van a dar una mayor cantidad de trabajo o la responsabilidad. Aquí la idea es que durante el proceso formativo ellos puedan pasar por los distintos roles, ¿ya? Que puedan reconocerse que no siendo iguales, ¿ya? Y teniendo habilidades y enfoques distintos, esa complementariedad es beneficiosa, es virtuosa para ambos, ¿ya? Por lo tanto, partiendo por el tema de los grupos que se hacen, ¿ya? Y segundo, con una retroalimentación diferenciadora y también a viva voz, si se puede decir, valorando y destacando, ¿no es cierto?, las habilidades que uno y otro tiene en el curso, ¿ya? Aquí no hay unos que sean mejores que otros, ¿ya? Sino que todos pueden aportar, y yo creo que el ejemplo que hace profesores, en este caso hombre o mujer, en el caso nuestro, que somos quizás minoría en nuestra área de ciencias empresariales, hace que ellos también con ese rol modelador puedan ir aprendiendo, ¿no es cierto?, y enfrentándose a nuevos desafíos que quizás si uno no les da ese espacio, no lo van a hacer. Besnia, te quiero llevar de nuevo al tema de la gamificación. Porque, bueno, es evidente que la tecnología actual es muy diferente a la que tuve yo en mi formación universitaria o liceana, y la generación que viene ahora, que son mis hijos, por ejemplo, vienen con una tecnología muy digitalizada. Entonces, ¿crees tú que estas innovaciones tecnológicas hacen que la gamificación sea más fácil o difícil de implementar? No sé si más fácil o más difícil, sino que lo veo como una herramienta, por ejemplo, para gamificar esta Kahoot, Quizzes u otras que están disponibles, que son gratuitas, que están en la web, que tú puedes tomar, adaptar, puedes crear tus preguntas y puedes gamificar. O sea, ahí lo veo como una ventaja, un plus. Por otro lado, como desventaja, también está que los estudiantes justamente crecieron con la tecnología y ahora están hiperfoco. O sea, tus clases están colocando atención a ti, están viendo el teléfono, están respondiendo mensajes, están hablando con el compañero, están viendo redes sociales, y eso genera que tú tengas que captar la atención, y tal vez una buena herramienta es gamificación más tecnología para poder implementarlo junto con el avance, ¿no es cierto?, que ha tenido la inteligencia artificial. Así que lo veo más como una herramienta que como una desventaja en sí. Bueno, respecto a equidad de género, de nuevo, ¿sí? Bueno, avances, quiero que ambas me mencionen cuáles son los avances, retrocesos en equidad de género en educación superior y específicamente en ciencias empresariales. ¿Por qué es crucial avanzar la trayectoria completa y no solo el acceso a esta equidad? Bueno, muy buena pregunta. Sí, bueno, nosotras en nuestros estudios que hemos visto, primero reconocimos que la autoeficacia personal de las mujeres de las ciencias empresariales es menor que las de los hombres. Este estudio nosotros lo replicamos en una muestra mucho más grande y con 3 carreras en la Universidad de Chile, y tuvimos exactamente los mismos resultados en ciencias empresariales. Queremos replicarlo en otras universidades a nivel nacional, pero si lo comparamos con la literatura internacional, es la tendencia. O sea, las mujeres tenemos menos autoeficacia académica en ese sentido. No sé si quieren. Sí, yo quisiera quizás complementar con otro estudio que estamos haciendo, un estudio longitudinal, pero ya no a nivel micro, sino que a nivel macro de la participación, ¿no es cierto?, por género en la educación superior, en especial en la educación universitaria, entre el año 2010 y el año 2024. Ya nosotros seguimos a todo el sistema universitario, y la verdad que ya como está descrito en la literatura internacionalmente y a nivel nacional, la educación universitaria está feminizada. ¿Qué significa? Que entran, se mantienen y se titulan más mujeres que hombres en la mayoría, o sea, en todo el sistema chileno, y en los distintos tipos de universidad, díganse estatales, privadas tradicionales como las del G9, como las privadas no tradicionales creadas después de 1981. Ahora,
esa generalización, ¿no es cierto?, que si ahora también nosotros la bajamos por áreas del conocimiento, nuevamente la mayoría de las áreas del conocimiento están feminizadas, ya de manera creciente. Las clásicas, educación, salud, ciencias sociales, pero ya está empezando, por ejemplo, un aumento en la feminización en áreas como el derecho, en áreas como la ciencia agropecuaria, artes y arquitectura, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Ese es un hecho súper importante y es un análisis que nosotros estamos haciendo, que si nosotros, por otro lado, analizamos nuestra área, que son las ciencias empresariales, solamente hay 3 áreas que no pasa eso de la feminización. Una que se ha mantenido durante esta última década con niveles muy bajos, que es la tecnología, la ingeniería, que no ha avanzado, ya más o menos hay 3 mujeres por cada 10 hombres que entra, que se mantiene y que se titula, ¿no es cierto? Y otras áreas que están cercanas a la equidad, que es el área de ciencias básicas y el área de ciencia de negocios o áreas empresariales. Eso pone un desafío especial. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora lo llevamos al mercado laboral, como ya hay estudios en esa línea, en este mismo análisis, las últimas décadas, aunque la participación laboral de las mujeres ha aumentado, de las profesionales, siguen teniendo más tasa de desempleo que los hombres, siguen teniendo una brecha salarial, ¿ya? Una segregación laboral, tanto horizontal como vertical, que nos hace preguntarnos, bueno, esta equidad que se está logrando a nivel universitario en términos de formación, ¿qué está pasando que no se traspasa al mercado laboral? Y ahí estamos conectando nosotros y nos estamos preocupando de cuánto afecta, ¿no es cierto?, los procesos formativos que nosotros estamos haciendo, que quizás están replicando esa segregación, ¿ya? Y quizás ya lo estamos haciendo, aportando la titulación de más y más mujeres profesionales, lo cual es muy bueno, pero que no están necesariamente insertándose, o se están insertando, pero no en las mismas condiciones, ¿ya? Y que ahí quizás la autoeficacia, ¿ya?, la creencia y la formación más sistémica de lo que es ser profesional es donde nosotros tenemos que remirar. Y no solamente llevarlo a un indicador de empleabilidad, como nos piden, ¿no es cierto?, las agencias de calidad o nuestros procesos de acreditación, sino que algo más profundo y más cualitativo, ¿ya?, para nosotros realmente no estar pensando en 10 años más que vamos a tener una tasa de desempleo y una decepción, ¿no es cierto?, de una gran cantidad de mujeres profesionales que no se pueden insertar en las mismas condiciones. Sí, además agregar ahí que hemos descubierto, y yo creo que para todos es conocido, que egresan mujeres, pero no tomamos los altos cargos de gerencia. En nuestra área sobre todo se ve mucho de eso. Bueno, esta pregunta es para ambas y es como para, no sé, darle una redondez a ambos enfoques que ustedes han mostrado en este momento. Es qué le está faltando a las universidades chilenas en general para que estos enfoques sean normas y no excepciones. ¿Qué les está faltando? O sea, yo creo que el primer paso ya lo están dando al reconocer las metodologías activas, por ejemplo, el tema de la autoeficacia y otro. Pero siento que falta tal vez más apoyo y también comunicarse directamente con lo que pide el medio. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que necesitan que nuestros estudiantes tengan liderazgo, tengan pensamiento crítico, sean capaces de comunicar su idea, etcétera. Pero cuando lo llevamos al aula de clase hay muchas asignaturas que está bien, pero la mayoría son metodologías tradicionales que en el fondo no desarrollan esas competencias. O sea, tal vez estamos formando profesionales que en cuanto a conocimiento van a ser muy buenos, pero el mercado está demandando otras habilidades. Sobre todo ahora con el tema del avance de la IA y todo esto, o sea, los conocimientos es la base, tú puedes googlearlo, puedes preguntarle, a lo mejor la IA no está 100%, no te va a decir la verdad todavía, pero en un par de horas, minutos, tal vez ya las tengamos. Entonces, lo que está marcando la diferencia es justamente esto, las otras habilidades, el poder potenciar a los estudiantes, a los y las estudiantes a través de la autoeficacia, el que ellos vean que tal vez jugando también pueden aprender, que sean capaces de asesorar a empresas a través, no sé, de metodología de aprendizaje más servicio, que se preparen antes de sus clases y vayan a su lugar de trabajo con los conocimientos, con los trabajos avanzados, que eso te lo enseña la metodología de aula inversa. O sea, yo creo que va más por allá. Creo que eso está faltando tal vez responder rápido a las demandas que nos están pidiendo desde el medio. Sí. Yo quisiera agregar algo que en esta misma lógica, ¿por qué pasa esto un poco? ¿Por qué nosotros como las universidades nos cuesta tanto avanzar quizá a la velocidad, ¿no es cierto?, que la sociedad va avanzando? Y una de las
de los aspectos que creo importante considerar es que, primero, nosotros para poder avanzar en una formación más pertinente y con equidad de género, porque quizá ha aumentado, ha mejorado la participación femenina en la educación superior, ¿ya? Pero la equidad no desaparece, sino que se va transformando, y eso es lo que está pasando. Entonces, primero necesitamos más representación de mujeres en la educación superior, más académicas, ¿ya? Pero también a las académicas que ya estamos, ¿ya? Y algunas otras, muchas otras muy destacadas, es que también nos falta un poquitito más, si lo podemos llamar así, de experiencia real. ¿Por qué? Porque habiendo inequidades en la carrera académica, que eso existe, las inequidades que nosotros vivimos en la carrera académica son lejos menores que las inequidades que viven en el mercado laboral privado o público, que no es la academia. De hecho, las brechas salariales y la segregación laboral de las científicas y las académicas es menor que las brechas salariales y segregación laboral de las que no trabajan en el área científica. Eso, ¿qué nos ocurre? Creo yo, ¿ya? Que de alguna manera nos nubla, ¿ya? O nos genera cierta incapacidad de reconocer que a nuestras y nuestros estudiantes tenemos que prepararlos para que ellas puedan avanzar en esa reducción de brechas, ¿ya? Y no quedarnos solamente con nuestra experiencia, ¿ya? Porque nuestra experiencia, muchas de nosotras terminamos la educación superior, nos posgraduamos, ¿ya? Entraron inmediatamente a la universidad y hemos vivido esencialmente en el mercado, o sea, en el medio académico, ¿ya? Lo cual no es una clara representación de la realidad. ¿Eso a qué nos lleva? Y que yo creo que está en sintonía con las metodologías activas en su sentido más amplio, es que tenemos que tener más contacto con el medio laboral. Tenemos que ser más partícipes, tenemos que involucrarnos más con las prácticas profesionales de nuestros estudiantes. Tenemos que conversar, ¿no es cierto?, y reconocer cómo está cambiando, ¿no es cierto?, los requerimientos, porque así como avanzamos nosotros, ellos avanzan más alto. De hecho, ya hay estadísticas, ¿no es cierto?, y hay estudios que están mostrando la nueva brecha que está generando las tecnologías en el mercado laboral, donde claramente una nueva un nuevo ámbito, se puede decir así, y que puede generar una mayor segregación es la incorporación de las tecnologías. Dígase entre ellas, ¿no es cierto?, la inteligencia digital, la inteligencia artificial. Ya hay estudios que reconocen, ¿no es cierto?, que las mujeres, las estudiantes desde niñas, y qué decir ya más grande, tienen una menor predisposición o interés en estudiar temas tecnológicos o incorporarlos dentro de su actividad profesional y formativa, lo cual, si nosotros seguimos con la escala de crecimiento de la incorporación de la tecnología en la medicina, en la ingeniería, en la educación, te está ya llevando, ¿no es cierto?, a pensar de que va a haber una nueva segregación. Entonces, tenemos nosotros, yo creo que la universidad, no solamente en términos generales, hablar de una vinculación bidireccional, más conexión con el medio, sino que también con el sentido de poder empaparnos y de reconocer que la realidad que nosotros vivimos profesional y académica dentro de la universidad no es la realidad del medio y de la sociedad, ¿ya? Y para ello nos obliga o nos invita más que nada a vincularnos mejor. Así es. Benia, ¿qué le dirías tú a otros docentes, a pares tuyos, o los que están en formación, o los que están estudiando una profesión pero van a terminar siendo académicos, que tienen miedo de innovar o cambiar metodologías académicas a otras más innovadoras? Que se atrevan. Que se atrevan, que acá, por ejemplo, en la universidad hay muchas ayudas para eso. Lo que te comentaba del proyecto Contabilandia surgió como un proyecto de innovación docente, que después escaló a un proyecto de investigación formativa, que tal vez para partir no imaginas que tienes que crear un juego, tienes que crear una aplicación o tienes que cambiar el mundo, sino que con pequeñas acciones puedes ir generando experiencia, puedes ir recibiendo retroalimentación, que nos atrevamos, que participemos también en el medio, como decía Anita, que nos atrevamos con otras metodologías, no solo la gamificación, el aprendizaje más servicio, que vamos a terreno, que asesoremos, que tengamos esa bidireccionalidad, que se capaciten y sobre todo que estudien el impacto que esto tiene en las metodologías, porque yo he escuchado de parte de varios que muchas está puro jugando cosas por el estilo, pero no, porque es verdad, nos divertimos, distendimos el aula, participan todos,
pero detrás de eso hay un trasfondo que no es que a mí se me ocurre que nos reigamos, sino que hay evidencia científica de que efectivamente esto baja las barreras y cambia un poco la metodología más rigurosa, o sea, más estricta de la clase tradicional y libera energía y un ambiente más grato, los estudiantes participan más, se genera este rol de que yo puedo retroalimentarte más rápido y también que no solamente yo te puedo retroalimentar, sino que tu compañero, y eso les va generando a ellos confianza. O sea, tampoco te digo que es fácil, que va a funcionar todo bien, pero sin duda es un proceso que vale la pena, es un camino que hay que recorrer, que la retroalimentación que tú recibes de parte de los estudiantes hace que valga todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las capacitaciones, y eso, básicamente que se atrevan. Bueno, para ir cerrando este bloque, porque estamos en el tiempo, quiero a ambas invitarlas a que hagan una como reflexión final. ¿Cómo imaginan el aula universitaria del futuro y cómo ven que se sigan incorporando estos enfoques innovadores de aprendizaje? ¿Y cómo van a salir mejor preparados hacia el mundo laboral? Yo he hablado con Anita, por ejemplo, yo hago una asignatura que es costo y cuando la imagino en el futuro, así como mucha tecnología en el aula, yo me imagino llegando a mi estudiante en la sala y primero que hayan actividades en paralelo y que ellos vean qué quieren, no sé si qué quieren aprender, pero qué quieren desarrollar el día de hoy. Yo les hablo mucho de procesos productivos, entonces me lo imagino con lente, en el metaverso, que yo les diga, mira, porque en una clase tradicional yo les paso un caso y dice se cortaron 2 metros de tela, que ellos vean que se cortó tela y averigüen cómo se está realizando. Le imagino mucho más integrada la inteligencia artificial, todas estas metodologías que hemos hablado, que generan más un sentimiento en los estudiantes y con ellos se motivan, generan compromiso y aumenta su aprendizaje. O sea, y también veo las clases más enfocadas en el desarrollo de habilidades que en la adquisición de conocimientos, porque eso sí o sí lo van a aprender. En el aula, leyendo, viendo videos, una vez que salgan al mundo empresarial, eso es lo básico. O sea, cuando tú entras al mundo laboral vas con una pincelada de muchas asignaturas, pero te enfocas en una, te especializas y te dedicas a eso. Pero hay otras habilidades que creo que nosotros tenemos que ayudar a desarrollar a los estudiantes, entonces me imagino en las clases así, pensadas en para que tú hoy día desarrolles tu pensamiento crítico, o para que tú hoy día seas capaz de comunicar de una manera efectiva, o que tú hoy día te sientas que eres un buen líder o que eres un mal líder, entonces identifica en qué te puedes perfeccionar para suplir esa falencia. Bueno, yo creo que, complementando lo que dice Vesnia, que lo comparto, sí me gustaría poner un poquito más de énfasis en que la formación universitaria, con todo lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, que es una revolución, y eso lo tenemos que reconocer, que nos tiene que hacer pensar cómo nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser, debe volverse también más humana, ¿ya? Porque lo humano, ya dígase ahí la capacidad de pensar, pensamiento complejo, pensamiento crítico, trabajo en equipo, trabajo cooperativo, ya la empatía, ya son necesarias de desarrollar también en el aula y en todas las expresiones de aprendizaje que un estudiante puede tener durante su proceso formativo. Yo me la imagino ya más centrada en ese cambio, ¿no es cierto?, y en esa preparación para que el estudiante pueda enfrentar de mejor manera un mundo que va a ser cada vez más incierto y cada vez más dinámico, ¿ya? Quizás un poquito más horizontal, no tan vertical, ¿no es cierto?, en donde haya una relación más cercana entre los académicos y los docentes, donde nos estemos comprometiendo con la esencia también que es la educación superior y especialmente en una universidad como una universidad regional y estatal, en donde estamos aportando a su desarrollo personal y profesional, pero esencialmente a su movilidad social, ¿ya? En donde ellos puedan, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus habilidades, ir desarrollándola, y donde también los académicos no estemos tan centrados en nosotros, ¿ya?, en nuestro rol o en nuestro rol profesional, ¿no es cierto?, como nos miden dentro de la universidad, sino que en el rol y en el aporte que nosotros estamos haciendo en su futuro, ¿ya? Porque en la medida que nosotros estemos contribuyendo a una mejor formación de profesionales, vamos a estar construyendo también una mejor sociedad, ¿ya? Y formándonos, como dijo Vesnia, quizás ella no lo dijo, pero trabajar en estas metodologías requiere mucho más tiempo que en una metodología tradicional de transmisión de conocimiento, de pararse adelante y transmitir lo que dicen los libros o lo que hemos investigado, ¿ya? Es poder interactuar, ¿ya?,
y ser conscientes de que todo lo que nosotros hacemos en la sala, ¿ya? Toda la retroalimentación que entregamos, más allá de los conocimientos, la retroalimentación, cómo lo hacemos, cómo hacemos ese feedback, los marca, ¿ya? Y ellos están aprendiendo cómo tratar a sus futuros colaboradores, a sus futuros colegas, cómo también incorporar, como fue parte de este café, la equidad de género, ¿ya? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, los vamos a preparar para que ellos estén dispuestos, estudiantes hombres y mujeres, a trabajar en equipos diversos, ya no teóricamente, sino que en la práctica. Bueno, quiero agradecer a ambas y aprovecho de invitar al público si tienen preguntas. Tenemos un tiempo para hacer algunas preguntas. Hola, muy buenas tardes. Felicitaciones por los temas que plantearon, que conversaron, que están investigando. A mí me gustaría saber cuál podría ser un mensaje para nuestros órganos de gobierno, porque nosotros podemos hacer mucho, pero los liderazgos son los que toman las decisiones y esos liderazgos en nuestra sociedad chilena están muy focalizados en los hombres. Por lo tanto, ¿qué mensaje les darían a ellos para poder ir abriendo caminos? Yo creo que esto más bien tiene que ver con el rol o la segregación un poquitito laboral o profesional dentro de las mismas universidades. Como yo decía, nosotros tenemos que abrirnos a una participación y a una equidad de género más real, ¿ya? ¿En qué sentido? De que, como dice la literatura, esto tiene que ver con estereotipos de género que traemos desde la infancia y desde la estructura social que nosotros tenemos. Y aquí yo creo que es centrarse en que las mujeres pueden y deben incorporarse a niveles jerárquicos más altos, ¿sí? Pero también tenemos que ser conscientes de que una de las grandes por qué ya no hay esa tanta incorporación es porque muchas veces las mujeres lo pasan muy mal en esos escenarios o en esos puestos, porque es la misma sociedad la que las critica y les genera muchos más retos, ¿ya? Muchas más exigencias que lo que pasa con los varones, ¿ya? Por lo tanto, este es un cambio que no solamente tiene que hacer la autoridad, sino que es una vez que las incorpora, generar los respetos, ¿ya? Y las retroalimentaciones necesarias. Lo mismo para los hombres, ¿ya? No va a haber cambio, ¿ya? Como dice en este libro Shirley Sandberg, que yo lo leí, lo obtuve a través de un curso que hice aquí en temas de equidad de género, la sociedad es la que tiene que cambiar. Cuando los hombres sean respetados por dedicarse a cosas de labores de hogar, igual que las mujeres, cuando se incorporan a trabajos directivos, ahí la cosa va a cambiar. Y dentro de la universidad es lo mismo, ¿ya? Que no solamente sean elegidas, sino que tengan las habilidades, los conocimientos, las capacidades para ejercer, pero que también tengan los apoyos, tanto de hombres como mujeres, para poder ejercerlo. Porque no es solamente una cosa de cuotas, ¿ya? Es una cosa de capacidades y de reconocimiento. Sí, bueno, y para complementar también que potencian el rol de las mujeres, porque en el libro de Shirley ella habla que también pasaba un tema generacional, que las mujeres que se atrevían a asumir cargos de liderazgo era una de muchas, y esas muchas que quedaban sin ese cargo de liderazgo, en vez de apoyar y abrir nuevas fuentes para surgir, lo que hacían era criticar, porque tenían que competir para ese único puesto que estaba, entonces generaba aún más la brecha y tendían las mujeres que tenían cargo de liderazgo a masculinizarse, que es todo lo contrario a lo que nosotros buscamos. O sea, yo igual creo que hay un cambio generacional, que ahora ya se está potenciando más el apoyo. De hecho, con Anita trabajamos, tal vez en otra época hubiésemos competido, pero en esta época no, ahora se está dando mucho de que hay un trabajo colaborativo entre mujeres y el tema de gobierno otro que vea esta sinergia que se pueden hacer. Pues tampoco es que con esto salgan todos los hombres en ningún caso, sino que se complementen, porque de ambos, así como se potencia el trabajo interdisciplinario, que también se da a conocer más el trabajo intergénero, o sea, que hayan hombres y mujeres con enfoques diferentes, con perspectivas distintas, que sin duda van a aportar a entregar un mejor producto, más sinergia. Claro, y en ese contexto la sociedad en su conjunto, pero si lo vemos en la universidad, que las mujeres y los hombres valoren los liderazgos que hay.
porque muchas veces, y eso está descrito, ¿ya? El ser líder para una mujer es mucho más costoso que para un hombre. No estamos hablando solamente de las otras responsabilidades que tiene, sino que el efecto socioemocional que tiene por el nivel de crítica, ¿ya? Y de castigo al error, ¿no es cierto? O el cierre muchas veces de espacios de su mismo grupo, ¿ya? Entonces, por eso que el cambio es mayor. Tienen que pensar que este aumento de las mujeres en la universidad no es de ahora, ¿ya? Ya en los 80, en países desarrollados, se matriculan, se titulan más mujeres que hombres. ¿Y por qué no ha cambiado en el mercado laboral? Porque hay un tema social de estereotipos que nosotros lo vamos transmitiendo desde los colegios, y la universidad, yo creo que todavía no hemos hecho, ¿no es cierto?, o no hemos aprendido, ha sido difícil poder insertar algunas prácticas que nos ayuden a ese cambio, partiendo, ¿no es cierto?, por nuestros mismos reconocimientos. Los hombres se reconocen más entre los hombres que las mujeres con las mujeres. Bueno, estamos en el tiempo. Muchas gracias de nuevo, Vesnia, Ana, y quiero aprovechar estos últimos minutos para agradecer la participación de asistencia de ustedes hoy día, y celebrar también que estamos cerrando un último capítulo de la 9ª temporada del Café Científico, o sea, ya son 9 jornadas, esperamos tener una 10ª. Estamos felices de haber desarrollado una temporada exitosa, muy buenos entrevistados, entrevistadas, y que nos permiten mostrar a la comunidad el quehacer de la UFRO en varios ámbitos. Quiero aprovechar de agradecer también a quienes hicieron posible el desarrollo de estos programas, especialmente el apoyo de UFRO Medios, Nadia Arias, José Sangüesa, por su apoyo humano, técnico. Quiero agradecer también a los profesionales de la Dirección de Comunicaciones y su directora Natalia Ávila, al equipo del proyecto Puentes de Conocimiento, Carmen Hernández, Laura Añez, José Tomás Soto, Juan Carlos Ramírez y Ana Sepúlveda, y por último al equipo audiovisual que ha hecho posible este trabajo humano y técnico, Camilo Farías, y a todos y a todas muchas gracias, y en especial a quienes iniciaron, originalmente impulsaron este Café Científico, que hoy día, como les digo, es la 9ª temporada y esperamos tener una 10ª. Así que gracias por venir, gracias por participar y gracias por vernos posteriormente en lo que va a hacer esto en YouTube. Muchas gracias, Alma. Gracias por la invitación. Muchas gracias.